Bienvenidos a una nueva clase de matemática para CBC, resolviendo la guía de derivadas. En este caso vamos a pasar a la guía sobre regla de la cadena. Recordemos que cuando tenemos funciones compuestas de tipo f compuesta con g de x, la derivada de esta expresión se da como la derivada de f compuesta con g de x multiplicado por la derivada de g de x. Seguramente eso ya te lo contaron, pero si todavía cuesta, lo entiendo. Porque al principio la regla de la cadena es un poquito confusa. Así que lo que voy a hacer yo es resolver ejercicio por ejercicio y notar la dinámica que tiene la regla de la cadena. Tenemos el punto A, que es f de x igual a 2x más 3 a la cuarta. Lo primero que yo te voy a pedir que mires, y disculpame la informalidad, es qué operación está más afuera. Sí, afuera. ¿Qué engloba a todo? Y si te lo pones a pensar, en este caso sería la potencia. La potencia engloba a toda la función. Eso va a ser lo primero que vas a derivar. Entonces, si yo derivo una potencia, recuerda que el exponente baja multiplicando y a la potencia le restamos 1. O sea, quedaría 4 por, y lo que venga, que ahora lo vamos a charlar, elevado al cubo. ¿Qué es lo que va acá? Lo que está adentro, ¿sí? Lo que todavía no voy a derivar. Lo que está componiendo a la función que acabo de derivar. Es decir, que acá queda el 2x más 3. Ya sé, estoy dando un montón de vueltas, pero quiero ser muy precisa para que el resto parezca una pavada. Entonces, yo lo primero que derivé, fíjate, es la potencia, el a la cuarta. Y lo que estaba adentro lo dejé igual. Y ahora recién voy a multiplicar y derivar eso que estaba ahí adentro. O sea, voy a derivar 2x más 3. La derivada de 2x es 2, la derivada de 3 es 0, y como se trata de la derivada de una suma, con derivar término a término lo tenemos resuelto. Entonces fíjate que lo que quiero que veas es eso. La función que está por afuera es la que sería f de x. Y lo que está adentro es lo que compone g de x. Entonces lo primero que derivé fue la potencia. Pero cuando derivo el exponente, lo que estaba adentro se lo dejo igual. Y al lado derivo lo que estaba ahí adentro. ¿Sí? Súper informal, lo sé, pero es para que se entienda la dinámica. Mira, un ejercicio parecido a este es el C. Misma idea. Si te pones a fijar en esta función, lo que toma a todo es la potencia, el a la 10. Entonces, lo primero que voy a derivar es eso. Digo, bueno, la derivada de esta función es igual a 10 por todo el argumento de esta potencia elevado a un grado menos, o sea, a la 9. Y recién ahora voy a poner por la derivada de lo que está dentro. Que ojo acá, me olvido de este 10, ya lo derivé. A la hora de derivar el interior, separo en términos y derivo cada término por separado. La derivada de 1 es 0, así que evito ya ponerlo. O si querés le pongo 0 más, pero queda ahí. Y la derivada del 2 sobre x es la derivada de un cociente. Así que ojo a la hora de derivar eso, porque tenemos que usar las reglas de derivación para la división. Sería el de arriba derivado, la derivada de 2, 0, por el de abajo sin derivar, o sea, x, menos el de arriba sin derivar, 2, por el de abajo derivado, la derivada de x es 1, dividido el denominador a al cuadrado. Y ahí tenemos entonces la regla de la división terminada. Vamos a acomodar un poquito, pero fíjate que la dinámica fue la misma. O sea, acá derivé la potencia, acá derivé el interior. Lo mismo que he hecho acá. Acá la potencia, acá el interior. Después, por supuesto que en ambos podemos acomodar. Por ejemplo, acá podemos multiplicar los números. 4 por 2 me queda 8 por 2x más 3 al cubo. Y hago una aclaración de errores que veo comúnmente en clases. Ten en cuenta que cuando acomodás no estás derivando, solamente estás haciendo cuentitas, multiplicaciones, factor común, alguna forma de achicar la expresión, pero manteniendo el mismo valor. Entonces, ojo, porque hay veces que veo que cuando acomodan vuelven a derivar. Eso no, ¿sí? No vuelve a usar la tabla, es de única utilización. Cuando no tenemos que hacer la primera derivada. Más adelante veremos derivadas sucesivas. Bueno, aclarando ese error común, entonces vamos a acomodar también el de abajo. Acá este 0 sumando lo eliminamos por ser neutro, lo mismo que esta expresión. Así que nos termina quedando 10 por 1 más 2 sobre x a la novena multiplicado por menos 2 sobre x cuadrado. Esta parte de acá nace de hacer 2 por 1. Y listo, ahí quedó la derivada del punto C. ¿Qué pasa con el B? ¿Es distinto? Mira, lo primero que yo pensaría es que para derivar raíces vamos a expresarlo primero como potencia. Entonces, suponiendo que todo esto está elevado a la 1, f de x lo podríamos expresar como x al cuadrado más x, que es la base o el argumento de la raíz,
elevado a la raíz expresado como potencia. Y recordá que eso se hace como exponente dividido cociente, o sea, 1/3. Recién acabo de acomodar, así que ahora voy a derivar. Y como es una potencia que está compuesta con un polinomio, primero derivo lo más externo, recordá que ya lo hablamos, o sea, primero derivo la potencia. Me queda 1/3 por toda la base elevado a 1 grado menos, o sea, 1/3 menos 1, que es menos 2/3, multiplicado por la derivada de lo que está dentro del paréntesis, es decir, la derivada de 2x más x. La derivada de x al cuadrado más x. La derivada de x al cuadrado es 2x, ya estaba dando un spoiler ahí, y la derivada de x es 1. Ahí está. Ya tenemos entonces la derivada del punto B. ¿Qué pasa en el punto D? A ver, ¿qué función está más por fuera? Ya sé, me estoy expresando muy informalmente, pero ¿qué versión tenés por afuera? ¿Seno? El seno es nuestra f, nuestra función prioridad. A ella la vamos a derivar primero. ¿Cómo se derivaba el seno? Como coseno, ¿no? Entonces vos pensás que cuando derivabas, seno de x se transformaba en coseno de x. Bueno, ahora es lo mismo. Nada más que no tenés seno de x, tenés seno de otra cosa. Vamos a llamarla a esta otra cosa g. Entonces, ¿cómo se va a derivar seno de g? Lo mismo, coseno de g. Pero no te olvides que al lado g se deriva. ¿Y quién es g en este caso? Está 3x, lo que está adentro del paréntesis. Entonces, voy a hacer eso. Voy a derivar seno, porque es la función que está más por fuera. A ver si vamos tomando la lógica de eso. O sea que se deriva como coseno de lo que tenga adentro. ¿Sí? Seno lo derivo como coseno. Y a esto le multiplico la derivada de eso que esté adentro. La derivada de 3 por x es 3. Uy, vamos a morir. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué pasa con este de acá? Ojo con este. Quizás te conviene acomodarlo antes de derivarlo. Acomodarlo. Porque coseno al cuadrado de x es lo mismo que expresar coseno de x al cuadrado. Y con esto tenés mucho ojo, porque yo te estoy insistiendo con esto de pensar en la función que está más por fuera y si lo miras así puede que te confundas el coseno con la potencia. Pero en realidad es el exponente lo que está compuesto por el coseno. Así que lo primero que derivamos es el exponente. Ya vimos anteriormente que para derivar el exponente bajamos el exponente multiplicando y le restamos 1 grado. Entonces que yo le resto 1 grado a 2, me queda grado 1. Y sabemos que ese exponente no se pone, así que vamos a dejar solamente coseno. Multiplicado por, y ahora sí, la derivada del coseno, que es menos seno. Siguiente ejercicio, f. Bueno, derivada del logaritmo. Voy a ir moviendo este cuadro, porque seguramente cuando termine de armarlo te va a ser muy útil tenerlo para copiarlo, ¿no? Voy a estar emparentando a la función elemental, que contiene solo a x, con su forma compuesta. Por ejemplo, acá tengo el logaritmo natural de 3x al cuadrado más 1. Si pensamos en la función que está por fuera, estamos en presencia del logaritmo. Entonces yo tengo logaritmo natural de x y su derivada es 1 sobre x. Ahora suponete que tenés logaritmo natural de g, como en este caso. Pensá que todo esto que está acá adentro sería g. Entonces, ¿cómo sería la derivada? 1 sobre g multiplicado por la derivada de g. Entonces, la derivada del logaritmo sería 1 dividido por todo lo que está ahí adentro, todo su argumento, multiplicado por la derivada de eso. Y la derivada de 3x cuadrado sería, baja el 2 multiplicando, multiplica el 3, me queda 6x, y la derivada de 1 es 0, así que evito ponerlo. Y mira, justo yo lo estaba escribiendo entre paréntesis, ¿no? Pero como se trata de un único término, no hace falta poner paréntesis, podemos dejarlo expresado así. Y es más, como es una multiplicación, voy a acomodar multiplicando 1 por 6x, que es 6x, y denominador 3x al cuadrado más 1, que nace de multiplicar este denominador por 1. Y ahí tenemos entonces la derivada del logaritmo compuesto. Bien, vamos a bajar un poquito esto. ¿Qué pasa con el punto G? En el punto G tenemos una raíz. La raíz ya vimos anteriormente que la podemos expresar como
potencia fraccionaria. Ahora, si querés, también te puedes acordar la derivada de la raíz cuadrada, que es tan utilizada que tiene una expresión que es bastante útil de recordar, que ya no se ajusta para raíz cúbica o raíz cuarta o etcétera. Entonces, yo te lo voy a escribir, vos después podés derivar, como te expliqué anteriormente, con la raíz cúbica o con este que te voy a mostrar ahora. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, si yo tengo raíz cuadrada compuesta, tendría que ser raíz cuadrada de g. O sea que g va a ser lo que está dentro de la raíz. Fíjate que en este punto, todo esto sería g. Entonces, la derivada de la raíz cuadrada de g sería 1 sobre 2 por raíz cuadrada de g multiplicado por g derivado. Entonces, esto sería 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de todo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Que yo lo llamé g, es decir, 5x más seno de x. Y esto multiplicado por la derivada de eso que esté adentro. La derivada de 5 por x es 5, o 5 por 1. Y la derivada del seno, coseno. Le vamos agarrando un poco la mano. Punto h tenemos nuevamente una raíz. Podemos trabajarlo como potencia fraccionaria y expresando esto como 2x menos 3 elevado a la 7 medios. Ten en cuenta que acá tenemos un exponente que es 7 y índice de la raíz 2. Hay dos caminos que puedes tomar, cualquiera de los dos que expliqué hoy. Entonces, si vos querés hacer la derivada, primero acomoda. Expresarlo como 2x menos 3 elevado a 7 medios. Y bueno, derivo como potencia. O sea que primero derivo el exponente, 7 medios por, recuerda que esta parte queda igual, elevado a 7 medios menos 1. Eso es 5 medios, multiplicado por la derivada de 2x menos 3. La derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0. Para acomodar puedo multiplicar 7 medios por 2, que me queda 7. O sea que esto es 7 por 2x menos 3 elevado a 5 medios. Veo que la dinámica de las potencias ya la tenemos vista, ¿no? Como que son muy repetitivas. De repente aparece la e. A ver, recordemos, la e tenemos el famoso dicho de que siempre queda igual, ¿no? Entonces yo tenía e a la x, la derivada de e a la x seguía siendo e a la x. Ahora, si yo tengo e elevado a g, fíjate que ahí es donde está la parte compuesta, la parte que compone a la e. Bueno, por supuesto que queda e a la g, esa parte queda igual, pero no te olvides de derivar el exponente al lado. Entonces, en este caso, f de x derivado sería e elevado a x al cuadrado más x, o sea, lo mismo, pero esto le multiplico la derivada de x al cuadrado más x. La derivada de x al cuadrado es 2x, la derivada de x es 1, y ahí queda la derivada completa. Siguiente término, coseno del seno de x. Pensá que siempre tenés que mirar lo que está más afuera. En este caso sería el coseno. Entonces vamos a derivar a coseno y ya que estamos, agreguémoslo a la lista. Recordemos que coseno de x se derivaba como menos seno de x. Bueno, no va a ser muy distinto, ¿no? Con la g ya lo podés predecir con todos los ejemplos que fuimos viendo. Si yo tengo coseno de g, la derivada va a ser menos seno de g, pero le vamos a multiplicar la derivada de g al lado. Así que acá sería menos seno de. Ten en cuenta que esta g a la que me refiero acá es lo que está dentro del coseno. O sea que sería seno. Menos seno del seno de x. Y esto multiplicado por la derivada de g. O sea, la derivada del seno de x, que es coseno de x. Lo tenemos un poquito más arriba en la tabla. Acá. De seno de x, coseno de x. Bien. Siguiente ejercicio, punto K. Tenemos e a la x seno de x. Bueno, ya vimos cómo derivábamos la e, ¿no? En este caso, esto es la g. Así que, cuando derivo, la e queda igual. Así que esto sería e a la x seno de x. Y tengamos en cuenta que yo digo x seno de x es por x por seno de x. Entonces acá tenemos que resolver esto como la derivada de la multiplicación. Y acá quiero contar un error muy, muy común que veo hace muchos, muchos años. Hacen así, la derivada de x, 1, por la derivada del seno, coseno. No, sabemos que esto no, porque tenemos que usar la regla de la multiplicación. Así que, por supuesto que cuando derivo g, puedo terminar la regla de la multiplicación. O tener la regla de la multiplicación que adentro tiene una compuesta. Todo puede pasar en este universo. Es confiar y seguir haciendo el ejercicio con las
las partes lógicas de la derivada, siguiendo las reglas de derivación. Entonces, tengo que derivar por multiplicación. La derivada de x, 1, por el segundo término sin derivar, seno de x, más el primer término sin derivar, o sea, x, por seno de x, segundo término, derivado, que es coseno de x. Y ahí terminamos con la derivada del exponente, o sea, de nuestra g. Bien, siguiente ejercicio, logaritmo natural de e a la menos x cuadrado más x. Bueno, ya vimos que para derivar el logaritmo, subamos un poquito en nuestra tabla, o acá. Para derivar el logaritmo es 1 sobre todo su argumento, o sea, 1 sobre lo que está dentro del paréntesis. Así que comenzamos con 1 sobre todo lo que está dentro del paréntesis, e a la menos x al cuadrado más x, que es quien compone al logaritmo. Y a esto le voy a multiplicar la derivada de eso que compone. ¿Sí? Recordad, 1 sobre lo que estaba adentro multiplicado por la derivada de eso. Así que ahora voy a derivar e a la menos x al cuadrado más x. ¿Cómo derivo e a la menos x al cuadrado? ¿Es una función elemental de las que estaban en la primera tabla sin compuestas? No, porque esa función es e a la x. Esta es e a la menos x al cuadrado. Así que para derivar este primer término voy a usar esta lógica de acá. Yo tengo e elevado a cualquier cosa y su derivada es e elevado a eso mismo. O sea, e elevado a menos x al cuadrado. Multiplicado por la derivada de eso. O sea, la derivada de ese exponente. Y la derivada de menos x al cuadrado es menos 2x. Bueno, fíjate que esta primera parte es la derivada de e a la menos x al cuadrado. Hubo una regla de la cadena, adentro de una regla de la cadena, por supuesto. Y la derivada de x es 1. Y listo. Punto M, otra vez tenemos un logaritmo como función más externa, así que vamos a derivar según la derivada del logaritmo. Recordemos que esto era 1 sobre el argumento del logaritmo por la derivada del argumento. O sea que sería 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo, es decir, 3x más 1 dividido 2x, multiplicado por, y ahora la derivada de eso. Ten en cuenta que es la derivada de un cociente, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la derivada del cociente? Vamos a correr un poquito la tabla. Así tenemos un poco más de espacio. Ahí está. Yo te diría que le agregues a tu tabla de derivadas. Por supuesto que no va a estar completa, completarlo con todo lo que tengas, pero por lo menos la de las reglas de la cadena, si todavía cuesta, está bueno tenerlas. Entonces esto sería cociente. Ahí va. Sería 3x más 1 derivado, es decir, 3 por denominador sin derivar, 2x, menos 3x más 1 sin derivar, multiplicado por la derivada de 2x, que es 2, dividido por el denominador al cuadrado. Bueno, vamos a acomodar. Para acomodar, ten en cuenta que esta expresión se puede acomodar dado que 1 dividido a sobre b equivale a b sobre a, división de fracciones. Entonces, en este caso, lo que quiero decir es que esta operación equivale a 2x dividido por 3x más 1. Y en general es así como vamos a acomodar cada vez que derivamos logaritmo con un cociente dentro de él. Y por el término de la derivada del cociente vamos a hacer distributivas, acomodar. Por ejemplo, tengo 3 por 2x, 6x. Luego acá puedo hacer la distributiva del 2 y esto me va a quedar como 6x más 2, ¿no? 3x por 2, 6x y 1 por 2, 2. Pero el menos de delante del paréntesis que toma toda esta parte, les va a cambiar los signos. O sea que me va a quedar menos 6x y me va a quedar menos 2. Y en el denominador tengo 2x al cuadrado, que lo voy a dejar así. ¿Por qué? Fíjate que este paréntesis no hace falta ponerlo porque el hecho de que haya una fracción ya acomoda, agrupa los términos. Y en parte fíjate que podemos simplificar estos dos que quedaron para simplificar. Hasta ahí regio. Ahora también fíjate que al haber acomodado esto resolviendo la división, me quedó el denominador en el numerador. Entonces, es por esto que te dije que no acomodemos 2x al cuadrado, porque puedo simplificar uno de estos con uno de los 2x al cuadrado del denominador de la segunda fracción. Entonces, si termino de multiplicar, me termina quedando en el numerador simplemente menos 2. Y en el denominador 2x por, en realidad, 3x más 1 por 2x. Si queremos acomodar un cachitito más, puedo simplificar 2 con 2
y me queda 1 y 1. De modo que el numerador queda como menos 1 y el denominador como 3x más 1 por x. Que por supuesto lo puedes distribuir o dejarlo de esta forma, es decir, factorizado. Bien, siguiente ejercicio. El n lo vamos a dejar para el final, así no nos ocupa espacio. No quedan tantos, vamos con el o y después retomamos con ese. Bueno, algo te comenté como este caso y este caso en un ejercicio anterior que tenía que ver con el cuadrado puesto en esa posición. Pasa con el coseno, pasa con el logaritmo, pasa con el seno. Las potencias se indican en esa postura, pero en realidad vos lo podés visualizar mejor si lo escribís como el logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1 y todo esto al cuadrado. ¿Y qué visualización? ¿Qué va a ser lo mejor? Que vas a tener en cuenta quién compone a quién. Es el logaritmo quien está adentro de la potencia, del cuadrado. Así que a la hora de derivar, comienzo derivando el exponente. Esto sería entonces 2 por el logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Todo esto elevado a 1, que ya sabemos que no hace falta ponerlo. De esa forma derivé el exponente propiamente dicho. Ahora me olvido del exponente y derivo lo que está dentro, es decir, el logaritmo. Y ya vimos que el logaritmo se derivaba como 1 sobre todo lo que está dentro de él. Listo, derivé el logaritmo. ¿Quién me queda por derivar? El 5x al cuadrado más 1. Para derivar 5x al cuadrado, el 2 baja multiplicando y me queda entonces 10x elevado a un grado menos, o sea, a la 1. Y la derivada de 1 es 0. ¿Sí? Y ahora solo basta con acomodar para haber terminado. Fíjate que acá teníamos dos compuestas, ¿no? Había una función que era el logaritmo que estaba compuesto por 5x al cuadrado más 1, pero eso componía a x al cuadrado. Entonces, fíjate que a medida que se van acrecentando la cantidad de funciones que están adentro de una de la otra, esto de pensarlo como capas de cebolla se empieza a ser más ideal. Arrancar por afuera, derivando hacia adentro en etapas, en productos. Bien. Se acomoda un poquito. Vamos a bajar este también. En un rato lo hacemos. A ver si si acomodamos un poquito. Esto me quedaría como... En el numerador termina quedando 2 por logaritmo natural, que no hace falta ponerlo entre corchetes porque este elevado a 1 no hace falta ponerlo. 2 por logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1 por 10x más 0 sería 10x. Y en el denominador 5x al cuadrado más 1. Y si se quiere acomodar un poquito más, podemos hacer 2 multiplicado por 10. Y en general los polinomios se ubican delante de los logaritmos senos y cosenos. Así que lo puedo escribir como 10 por 2, 20x por el logaritmo natural de 5x al cuadrado más 1. Todo dividido por 5x al cuadrado más 1. Ojo, aclaro. Y sé que capaz una aclaración que es medio del Pepe, pero... no se te ocurra simplificar, que esto está adentro del logaritmo, no es un factor que esté multiplicando nada, ¿sí? Bueno, sigamos. Vamos con el R, cambiando el sentido. En el R tenemos que separar en términos porque tenemos una resta. Siempre que tengamos resta, recordamos que se deriva cada término por separado. Ya vimos que la derivada de la E era E elevado a su exponente y al lado lo derivaba. La derivada de 1 sobre x lo puedes pensar como la derivada de la división. Entonces sería 1 derivado 0 por x sin derivar menos 1 sin derivar por x derivado dividido por x elevado al cuadrado. Y la derivada de menos 7x, bueno, menos 7. Entonces finalmente se acomoda un poquito, me queda e a la 1 sobre x multiplicado por 0 por x, 0. Y arriba me queda menos 1 y abajo x al cuadrado. Al ser negativo, uso paréntesis. Y el menos 7 queda como término independiente. ¿Listo? N. Bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos esto y al lado pegado esto. No es una cosa dentro de la otra, están pegados. Recordad que eso significa que es una multiplicación. Entonces, arrancamos con la regla de la multiplicación. ¿Cómo es? El primero derivado. Ya para derivar el primero tengo la regla de la división. Así que vamos a derivar eso usando la regla de la división. Sería la derivada de x más 1, 1, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, numerador sin derivar, por el de abajo derivado. La derivada de 3x es 3, dividido por el de abajo sin derivar al cuadrado. Ahí va.
Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, más, porque es un producto, el primero sin derivar, así que ahí dejo x más 1 sobre 3x, por el segundo derivado. Tengo que hacer la regla de la cadena, porque es e elevado a menos 2x, como era e elevado a su exponente multiplicado por la derivada de eso. La derivada de menos 2x es menos 2 porque la derivada de x es 1. Así que queda esto multiplicado por menos 2. Bueno, vamos a acomodarlo un poquitito. Vamos a bajar este chiquitín más. Ahí volvemos. Entonces sería 1 por 3x, 3x. Acá voy a hacer distributiva del 3, al igual que antes, esto me termina quedando 3 por x, 3x, 1 por 3, 3, pero este menos, recordá que le cambié los signos, así que queda menos 3x menos 3. Y en el denominador, 3x al cuadrado, podemos hacer 3x por 3x, que es 9x cuadrados. Esto queda multiplicado por e a la menos 2x. Y en este otro término, mucho no vamos a poder hacer, así que lo vamos a dejar así como está. X más 1 sobre 3x, que no hace falta escribirlo entre paréntesis porque alcanza con la fracción, por e a la menos 2x por menos 2. Una cosa interesante a hacer cuando tenemos e en ambos términos es sacar factor común de e. Eso acomoda bastante la cuestión. Así que yo acá lo que haría sería, primero, bueno, simplificar acá, cancelar 3x con menos 3x, pues son términos iguales y opuestos. De modo que esta fracción me queda menos 3 sobre 9x al cuadrado, que en breve la estaré simplificando. Pero al margen de esto, que es la resolución de esa fracción, voy a sacar el factor común e a la menos 2x. Y esto implica entonces que de cada término voy a quitar e a la menos 2x y dejo lo que queda en cada uno de ellos. En el primer término me queda menos 3 sobre 9x al cuadrado, que sería este paréntesis acomodado un poco, esta fracción acomodada un poco. Y en el otro me queda más x más 1 sobre 3x multiplicado por menos 2. Si queremos agrupar un cachito más, lo que podemos hacer acá es resolver la distributiva del menos 2. Ahí me quedaría entonces menos 2 por x, menos 2x, menos 2 por 1, menos 2, todo sobre 3x. Y otra cosa que podemos hacer es sumar las dos fracciones. Para sumar fracciones de forma algebraica, lo que tenés que pensar es en buscar un denominador común. El denominador común va a tener que ver con el factor en común entre los números, el múltiplo en común entre los números, entre 9 y 3, 9. Y entre las expresiones algebraicas, o sea, los términos con x, vas a tomar el factor en común con grado mayor. Tengo x al cuadrado y tengo x, el de mayor grado es x al cuadrado. Y luego se procede con cualquier división tradicional. 9x al cuadrado dividido por 9x al cuadrado da 1. 1 por menos 3, menos 3. A esto le vamos a sumar, hacer lo mismo con la otra fracción. 9x al cuadrado dividido por 9x, lo escribimos, dividido por 3x, perdón. Fíjate que se simplifica x con x del denominador y el 9 con el 3, acá quedan 3, acá un 1. Entonces el denominador se elimina porque está bien elegido el denominador común y me termina quedando en el numerador 3 y una x sola. Así que esto sería más 3x. Bueno, y como no simplifiqué acá el 3 y el 9, lo que también se puede hacer es un factor común de 3 en el numerador, que da menos 1 más 1x. Lo que hice fue sacar factor común de 3 y dividir a cada término por 3, que quedó expresado de esa forma, dividido por 9x al cuadrado. Y esto me va a permitir simplificar 3 con 9 dividiendo por 3, así que me queda un 1 y acá me queda un 3. Finalmente, lo más reducido posible quedó como e a la menos 2x por, en el numerador queda menos 1 más 1x. Es más común expresar primero el positivo y luego el negativo, así que esto lo voy a expresar como x menos 1 y el denominador 3x al cuadrado. Y ahí estamos. Recuerda que desde este momento en adelante solo acomodé. Solamente hice operaciones algebraicas para reducir la derivada a su mínima expresión. La derivada terminó acá. Primer renglón.
pero era interesante que veas lo del factor común. Bueno, últimos 2 ejercicios y terminamos. A ver. En este caso, recordá que, al igual que los ejercicios anteriores, voy a expresarlo como potencia. O sea, primero expreso, la potencia por afuera, por externa, seno de todo eso al cuadrado. Y ahora, recién ahora, arranco a derivar. Entonces esto sería 2 por seno de x al cubo más x. Bien, ahí derivé la potencia. Queda elevado a la 1, ¿no? Bajo un grado. Me olvido del exponente, ahora toca el seno. La derivada del seno, recordemos que es coseno de todo su argumento. Derivé el seno, ahora me toca x al cubo más x. Me queda como la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado. La derivada de más x es 1. Y bueno, como ya expliqué anteriormente, estos paréntesis no hace falta que estén porque elevado a la 1 no solemos ponerlo, se ve de manera implícita. Muy bien. Último ejercicio entonces. A ver, tenemos a toda vista una multiplicación, así que vamos a hacer la regla de la multiplicación derivando estos dos. Sería entonces, acá me comí el palito de derivada. E a la x al cuadrado derivado. Esto era e a la x al cuadrado multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Por todo el logaritmo sin derivar, más el primer término sin derivar, e a la x al cuadrado, multiplicado por la derivada del logaritmo, que sería 1 sobre todo lo que está dentro del logaritmo, multiplicado por la derivada de 3 sobre x. Usando la regla de la división llegamos a la derivada del 3, 0, por x sin derivar, menos 3 sin derivar, por la derivada de x, que es 1, dividido por x al cuadrado. Ya estos términos los hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, para acomodar entonces, y ya vamos redondeando, entre estos dos términos voy a sacar factor común e a la x al cuadrado. Y paréntesis, si hasta ahora te gustó la clase, suscríbete y déjame un me gusta, que eso me sirve un montón. Y bueno, si sacamos factor común de e a la x al cuadrado, recordad que se van de cada término y me queda 2x por logaritmo natural de 3 sobre x. Y en el siguiente término, acordate que esto era x sobre 3, se invertía la fracción del denominador. Y acá me queda entonces en el numerador menos 3 y en el denominador x al cuadrado. Y bueno, podemos acomodar un poquito más, ¿no? Porque esto me queda como e a la x al cuadrado por 2x por logaritmo natural de 3 sobre x. Y acá podemos simplificar. 3 con 3, acá me queda un 1. Y luego tenemos una x acá con una x del denominador. Y termina quedando entonces más por menos 1 sobre x. Y listo. Terminamos la guía de regla de la cadena. Espero que te haya servido un montón. Sé que es complejo, pero creo que con todos estos ejercicios resueltos ya le agarramos la mano, ¿no?